En este video hablaré sobre qué es un podcast y cómo realizar uno. Un podcast es un programa de audio o video que se distribuye a través de internet. Los podcasts pueden ser sobre cualquier tema, desde noticias y actualidad hasta comedia, música y ficción. Los podcasts pueden escucharse en cualquier dispositivo con conexión a internet, como teléfonos, tablets, ordenadores y reproductores multimedia. Para escuchar un podcast solo necesitas una aplicación de podcast. Hay muchas aplicaciones de podcast gratuitas disponibles como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Te diré algunas ventajas de escuchar un podcast, que son gratuitos. La mayoría de los podcasts son gratuitos, son portátiles, pueden escucharse en cualquier lugar siempre y cuando tengas un dispositivo con conexión a internet. También que hay una gran variedad de temas para elegir un podcast sobre cualquier tema que te pueda interesar. Son una forma estupenda de aprender cosas nuevas. Puedes escuchar un podcast para aprender sobre temas nuevos, mejorar tus habilidades o simplemente para entretenerte. Te mencionaré algunos podcasts famosos. The Joe Rogan Experience. Este podcast de entrevistas es uno de los más populares en el mundo. El presentador Joe Rogan entrevista a una amplia gama de invitados, desde comediantes, actores hasta científicos y filósofos. Otro podría ser el de 99% Invisible. Este podcast explora el diseño y la arquitectura del mundo que nos rodea. Los episodios suelen ser sobre temas como la historia del diseño urbano, la psicología del color y la ciencia de los materiales. Otro podcast podría ser el de Serial. Este podcast de investigación cuenta historia de crímenes reales. Cada temporada se centra en un solo caso y profundiza en los detalles de la investigación y el juicio. Estos son algunos de los muchos podcasts populares que hay disponibles. Con tantas opciones para elegir, seguro que encontrarás algún podcast que te guste. Ahora te diré cómo puedes crear un podcast, cómo puedes seguir pasos para crear un podcast. El crear un podcast puede ser una experiencia divertida y gratificante. Número 1. Define tu nicho y tu audiencia. ¿De qué quieres hablar? ¿A quién quieres llegar? Responder estas preguntas te ayudarán a crear un podcast que sea atractivo para un público específico. Existen dos tipos de podcast. ¿Quieres un podcast de entrevistas o un monólogo o una combinación de ambos? Planifica tu contenido, de qué tratará cada episodio. Graba tu podcast. Puedes usar un micrófono y un software de grabación en tu computadora o en un teléfono con una aplicación de grabación. Edita tu podcast. Elimina los errores y ruidos y agrega música y efecto para que sea mucho más atractivo para la audiencia. Después de esto puedes publicar tu podcast, puedes promocionarlo y puedes interactuar con la audiencia.